capítulo de Cuarto 10, nuevamente. Alan y Jackie. Volvimos Jackie, Alan, y no solo eso, aparecimos con un invitado especial. Hoy vino Walter para hablar de aquellas épocas donde uno se sentía tan insoportable, esa época donde uno se sentía tan cancherito, tan guapo. Después la vida vino y me metió un zap en la cara. Vamos a hablar de la adolescencia, un mundo bastante complejo y complicado para los que recién arrancan y para los que les falta, y la preadolescencia también. Esos momentos donde uno quizás se sentía, como decía recién, cancherito, se sentía bueno, esos tiempos donde no escuchábamos a papá, no escuchábamos a mamá, donde todo empieza a cambiar. Exactamente, donde también uno no sabe si es grande, si es chico, qué es lo que quiere hacer, para dónde quiere correr, no sabe muchas cosas, por qué ríe, por qué llora, ese cambio hormonal grande que viene, ¿no? Con toda la adolescencia. Ese momento, si vos hoy en día no sabes dónde estás parado, ese momento, hoy en día te encontrás donde no te entienden tus papás, donde está cambiando todo en vos, donde aparece pelo donde antes no había pelo, donde ya no te regalan cosas para el Día del Niño, donde ya te sentís tonto por creer en Papá Noel, por creer en estas cosas, pero a la vez tenés esa necesidad de seguir creyendo en cierta fantasía, pero a la vez te sentís mal y te cambia absolutamente todo, hasta la voz. Los varones lo sabemos más que nadie. Sí. Vamos a hablar hoy, en el programa de hoy vamos a hablar un poco de eso, de la adolescencia, de cómo es meterse en ese mundo, cómo la pasamos cada uno, quizás qué consejos les podemos dar tres viejos chotos que somos, tres hombres mayores. Somos mayores. Ya somos mayores. Somos mayores. Padres, ya. Somos de esa generación que se crió. Ya Dragon Ball no pasa en la tele. No. Los chicos no saben lo que es un canal de aire. No lo saben. No saben lo que fue Cartoon Network. No saben lo que es Cartoon Network, lo que fue Jetix, lo que fue toda esa época hermosa y dorada que tanto añoramos. Pero a la vez también que, como volvemos a repetir, la pasamos muy feo en la parte de la adolescencia, sin saberlo, ¿no? Quizás en ese momento te sentías... Estaban los que se sentían superiores, que se sentían buenos, vivos. De que sabían todo. Claro. Yo me la sé toda. ¿Qué vas a saber este viejo? ¿Qué vas a saber este viejo de eso? ¿Qué vas a ver? Donde veíamos que un tipo de 30 años lo veíamos como viejo y hoy pisando los 33 que nos duele la rodilla lo vemos re jóvenes todavía. Ahora que estamos en esa edad, yo podía haber dado más. Sí. ¿No? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de ese tema, pero primero lo primero, gente. Primero lo primero, porque tenemos una deuda con ustedes que dejamos del programa pasado y dijimos que le íbamos a escuchar. Vamos a presentar ahora el segmento de El Aula Habla, donde ustedes nos dejaron todos sus comentarios, donde ustedes nos dejaron su punto de vista acerca de los temas que tocamos el video pasado, que fueron muchos porque no tuvimos un tema puntual como hoy, que hablamos un poco de esto, un poco de aquello, pero todos dejaron un pequeño comentario. No vamos a decir los nombres porque acuérdense, le dijimos el programa pasado. Me hicieron caso a la tarea. Le dijimos que dejen si querían que sea anónimo o no. Por ahora lo vamos a hacer todo sin... O sea, si quieren ver quién comentó cada cosa, vayan a ver el video anterior. Pónganle me gusta, suscríbanse y lean los comentarios. Donde el Aula Habla, donde todos nos dejaron sus comentarios. Sí, para hablar sobre el bullying, sobre cómo... Le sacar el micrófono al toque. No, vamos a leer un poco a ver qué opinan ustedes de lo que hablamos la sección pasada. Y vamos a ver qué comentarios pusieron. ¿Viste el video pasado? Sí, lo vi, estoy suscrito al canal desde el primer día y sí estuvo muy bueno el tema del bullying, de lo que fue el colegio, que va dentro de todo también de lo que estamos hablando de la adolescencia, porque una cosa es vivir nuestra adolescencia en la casa, en el barrio, con nuestra familia, y otra cosa muy distinta vivirla dentro del colegio, que muchas veces se sufre demasiado también. Eso. Bueno, a partir de este tema del bullying, saltó, ahí tenemos dos comentarios acerca del bullying, que fue uno de los comentarios que dijo, un amigo puso, yo siempre me juntaba con los malos y veía cómo los cargaban a los otros, y ahora que me pongo a pensar, habrá sido feo para los otros. Dice. Claro, porque también está de ese punto de los que estaban del lado de los que hacían bullying. Claro. Esto es lo que menciona el muchacho, estaba del lado de los que cagaban a palo a los otros, estaban ahí. Pero por ahí no hacían nada, solamente estaban presenciándolo nada más. Eso es lo que hablamos el otro día en el video, que hablábamos de que cuando hablamos de bullying no afecta solamente a la... O sea, para el que recibe el bullying no solamente es el que le hace bullying, sino todo el entorno del que calla. Exactamente, el que se calla por sobre todas las cosas, el que recibe el bullying no está bueno, y sí, que se entere que es verdad que no era bueno vivirlo del otro lado. Claro, menos se captó, algunos se cagan de risa, ¿viste? Bueno, bien ahí que se pudo arrepentir, hoy en día es un redimido del bullying. Tenemos acá un bullying que se ha convertido a la empatía. Bueno, después otra persona dijo, yo a mi hijo le enseño a defenderse, fui víctima de bullying en el colegio y no quiero que le pase lo mismo.
Y bueno, también tenemos, como decíamos ese día, los padres que pasaron eso y que hoy en día no quieren, que están, para mí, en su razón creo que yo aplico eso también un poco con mis hijos, decirle, defendete, si te faltan el respeto, esas cosas, ¿entendés? Y también para saber en qué defensa sería, qué le enseña la defensa de... Hay muchas, ¿no? Claro, espero que sea algo prudente, Ese fue mi comentario, de verdad. Tenemos a la persona que comentó en vivo. ¿Quién es? Sí, no lo explayé en ese momento ahí porque es muy largo de contar y los métodos que yo tengo de defensa hacia mi hijo que se defienda. Primero, en principal, no le enseño a pelearse, siempre le enseño que el último recurso es una pelea, porque en una pelea nunca hay ganadores. Nunca, cuando hay bullying de por medio, nunca hay ganadores, siempre pierde, tanto el que hace bullying, tanto como el otro chico que lo sufre y se defiende. Porque después de eso entran los padres también, que es el problema más grande cuando se entran los padres en la pelea de chicos. Es como una bola de nieve. Exactamente. Cuando entran los padres dentro de los problemas de los chicos, en el bullying dentro del colegio, es un quilombo más grande porque los grandes muchas veces no se saben medir. Entonces, ¿qué hago? Yo hablo con mi hijo, tiene 11 años, ya dentro de poco me va a entrar a la adolescencia, y siempre es hablarle. Habla con la maestra, si no te da pelota, vení y contámelo a mí y yo voy a saber qué hacer las cosas. Obviamente yo no voy a ir a pelear con una criatura de 11 años, ni a meterme, ni a acusar al padre, ni mucho menos, porque yo no sé lo que esa criatura está pasando, o sea, en su familia, en su casa, o sus problemas mentales, o sea, no mentales, sino psicológicos, de que por qué esa criatura hace bullying a los demás. Muchas veces se lo hace por diversión y nada más. Entonces, cuando le digo, si a vos te llegan a levantar la mano, ahí sí defendete. Lamentablemente tenemos que, como padres, una herramienta muy básica es, si te pegan, pega. Claro. No, yo a él le enseño primero a hablar, las cosas se solucionan primeramente hablando y después acciona. Si ya con la palabra no va y a vos te levantan la mano, sí, no voy a permitir que mi hijo entonces le enseño o lo instruyo en ese tipo de defensa, que es una defensa personal. No es una defensa para agredir ni para lastimar, y él sabe que está muy mal ese tipo de cosas. Claro, tampoco es que va a esperar a que lo estén cacheteando todo, a hablar con la mamá después que lo cachetearon y todo. Vos decís que más o menos se defienda Claro, desde en el ese primer momento, claro. en ese momento, y no esperar a tanto. No esperar al golpe. Claro. Lo molestan porque el bullying no arranca desde el golpe. Yo fui víctima de bullying, por eso escribir ese coso. El bullying, ese comentario nunca arranca el bullying desde el golpe. Siempre arranca desde la cargada, porque yo era claro, exactamente, porque yo, los que me conocen y me conocieron desde chico, siempre fui una persona que era bajito, era gordito y bueno, tengo un trasero grande. Era culón, el famoso culo de pañal y demás, y 20.000, claro, 20.000 apodos que me pusieron. Y no está bueno, porque no a todos nos pega de la misma forma. Vivo, ¿no? Hablando de bullying. Podrían haber dicho. ¿Entienden? Entonces, como fui víctima de bullying, sé que no entra por el golpe primeramente, sino que entra por la palabra. Cuando hay algo que no te gusta que te digan, hay que aclararlo desde entrada con el mismo compañero que tenés. Perfecto. Después, si ese compañero sigue, es contarle a la maestra, y la maestra tiene que tomar cartas en el asunto. Entonces vos, cuando le decís, me enseña a defender a mi hijo, le enseñás a accionar. Le enseño a accionar. Primero con la palabra, frenar al chico, no me gusta, hasta acá. Si sigue, a la maestra, que es la superior de ellos ahí adentro, y si no, bueno, viene a hablar conmigo, yo me encargo de comunicárselo a la maestra que me dé pelota a mí. Si la maestra a mí ya no me da pelota, como yo no voy a pelear con una criatura, ni con los padres de nadie, hijo, si ahí te levantan la mano, estás en todo tu derecho a defenderte. No está mal, porque muchas veces pasa que nos defendemos, que a mí me ha pasado, eran otras épocas también, que me tocó pelearme justamente en un acto escolar donde estaba cantando el himno, que se tiene que respetar mucho. Me colmaron la paciencia y peleo, y termino castigado yo, no solamente dentro del colegio que me retaron, sino que voy a parar la dirección, sino que después por mi madre, que me retó por ese mismo acto que yo hice. Claro, eso es lo que hablábamos también en ese programa, de que muchas veces, que desde mi punto de vista, está mal la madre que castiga al pibe que se defiende porque recibe bullying, ¿no? Claro, porque no hay comunicación en el hogar, no hay comunicación, ¿no? Claro, porque aparte era portarse, en ese tiempo, en esa época, era portarse mal, defenderse también, ¿viste? Uno puso acerca de otro tema que habíamos tocado, y es muy interesante el tema. Yo creo que uno tiene que enseñar a sus hijos a ser fuerte, a amarse y valorarse, que no importa la opinión de otra persona, que el punto de vista de otra persona no define la persona que es. Así que bueno, es más o menos que lo bueno que la gente entendió y pudo entender el concepto de eso.
Así que saben ustedes que de cada tema que se hable, nosotros acá vamos a estar leyendo comentarios. Por ahora son poquitos, pudimos leer casi todos. Y también un chico recomendó un tema muy bueno, así que después, si ven los comentarios de ese video, vayan a escuchar el tema. Yo lo escuché, está muy zarpado. Así que habla más o menos de este mundo que habíamos tocado el video anterior. Así que bueno, con esto cerramos la sección del Aula Habla, que es la semana pasada. Ustedes no se olviden que los temas que hablamos los comentamos en el siguiente video. Así que cuando terminemos con esto, si retomamos el tema de la adolescencia y las preguntas que le hagamos, lo hacen en el otro video. Así que bueno, con esto cerramos el Aula Habla. Muchas gracias, gente. Vamos a dar unos aplausos. Bueno, retomemos el tema de la adolescencia. ¿Tenés algo para explayarte de algún tema de la adolescencia? Y la adolescencia para mí es algo bastante profundo y complicado, muy complicado. Muy diverso también, ¿no? Sí. Para todos es diferente, no a todos les agarra de la misma manera y para mí es complicado en el tema de los padres, cómo hablar ese tema con sus hijos cuando le empiece a llegar la preadolescencia principalmente. Y nada. Es que así como el chico entra en la preadolescencia, los padres entran en la preadolescencia de sus hijos, ¿entendés? Como que ya tenés que más o menos, creo yo, tener más o menos hablado. Nosotros, bueno, él es mi hermano, para los que no saben, y nosotros tuvimos la suerte de tener un papá que en la adolescencia nos habló de ciertos temas, en el sentido de cuidarse en lo sexual y todo eso, de una manera muy cruda, pero tuvimos la suerte de que nos hayan hablado, ¿o no? Sí. Hay chicos que nos cuentan con eso, con esa información. Por eso, Una sola ¿ves? charla recuerdo de eso. No, La única está charla. censurada. Y está censurada. Pero bueno, cuando hablemos de esas cosas yo voy a contar esa experiencia. Pero ahora vamos a hablar un poco de lo que es los cambios, lo que es también sentirse... A mí me pasó en mi aspecto, yo me sentía superior. Tenía mis complejitos ahí dando vueltas, pero yo me sentía que a mí un adulto no me podía decir nada. Un adulto, ¿qué vas a ver de ahí? O si no, sí, habla, total. Claro. Yo me la sé más. Claro, ese es el que sabemos todo, creemos que tenemos todo bajo control y es todo lo contrario. No, a ver, Mamut, también me gustaría que en los comentarios nos pongan cuáles fueron los consejos de sus viejos o las cagadas de pedo que hubiesen tomado en cuenta hoy en día para no mandarse cagadas. A ver, ¿vos tenés alguna? Ponele ¿qué consejo de tu vieja o tu viejo hubieses aprovechado más? ¿Entendés? Que en la adolescencia no tuviste la capacidad de entenderlo. No, quizá lo básico, lo que todos nos recalcamos siempre, el consejo de estudiar, tenés que ser alguien en la vida o tenés que lograr algo con un estudio. Sin estudio no llegas a nada. Esa es la realidad que hoy con 33 años me doy cuenta, sin tener un estudio terminado, un secundario terminado y demás, por creerme muchas veces de que, si total la plata cuando trabajo la consigo y La plata se fácil, hace laburando. y la plata se hace laburando y chau, no. Si hubiese sido más vivo en esa época de terminar mi secundario, que el año que viene lo voy a terminar, justamente el año que viene no tendría que estar estudiando para hacer una carrera y demás y darle quizá un mejor futuro a mi hijo, que en esa época no pensaba ni siquiera tener un hijo. Claro, porque vos ponele cuando en la adolescencia tiene eso, ¿viste? Eso es lo que hablábamos hoy antes de arrancar con Walter, hablamos de que en la adolescencia tiene eso, que a veces es positivo y muchas veces es negativo, de que, no sé, como esa irreverencia, esa rebeldía, que en ciertos aspectos si lo aplicás en tu vida de adulto estaría bueno, pero cuando sos joven, lamentablemente, claro, tenés la respuesta para todo, ¿viste? Ponele, él decía que los viejos querían que uno labure, que estudie y esas cosas para no terminar como ellos, que quizás no tuvieron esa posibilidad. Y yo me acuerdo y digo, nada, yo no voy a terminar como ellos. Y yo soy más inteligente, yo soy más pillo, que esto, que lo otro. Al final era un nabo que no sabía un carajo. La verdad que sí. ¿Y vos de la adolescencia, más o menos que... De mi adolescencia, bastante jodido. Hice cagada tras cagada. No escuché ningún consejo de mis padres en ese momento. ¿Porque no te lo dieron o porque no lo supiste escuchar? Creo que no lo supe valorar. Valorar. No lo valoré, directamente me metí en las amistades nuevas, a explorar cosas nuevas y me fue todo para atrás. Claro, porque uno cuando está en adolescencia, esas experiencias las lleva a fondo. Cuando uno está en adolescencia, como que todo se siente más, porque cuando te enamorás cuando sos adolescente, te enculás hasta allá arriba, o sea, te volvés loco de amor, ¿entendés? Hasta podés vivir casi toda tu adolescencia enamorado,
O cuando tenés una pasión, por suerte muchos chicos también hay que adolescentes de que los llevan a la disciplina en un deporte, algo porque le meten esa pasión. Yo lo que siempre, lo que hablábamos también hoy, era eso, de decir, yo hubiese aprovechado mi adolescencia, ponerle, para hacer cosas que a mí me gustaban, con esa energía que hoy en día por ahí hay cosas que me gustan hacerlo, pero no tengo esa energía como antes. Ponerle a un arte marcial, a algún deporte, boxeo, etcétera, ¿entendés? Como que meterle de los 14 a los 19 años, que fue donde más energía tenía, meterla ahí, ¿entendés? Con todo. Pero bueno, también sirve para eso hoy en día, no es que estamos acá lamentándonos que no hicimos, ¿no? Igual yo creo que todos pasamos por esto. La adolescencia es algo que inevitable, que lo tenemos que vivir de la manera que los vamos a elegir, porque también tenemos empezamos con algo propio, que es, nos alejamos un poco de mamá y papá y empezamos a ver las cosas distinto, ¿no? Vemos Sí. las cosas diferentes y explorar cosas nuevas y tener nuestra propia opinión sin que nos estén dirigiendo. Muy mal algunas veces, pero eso es lo Es que eso es ese es el secreto de la Claro. adolescencia, de vos decir, claro, yo estoy haciendo esto porque a mí me gusta y no me importa lo que piensen los demás. Si vos lo llevas hoy en día a tu vida adulta, eso, haces un montón de cosas, rompes un montón de límites. Pero también cuando sos adolescente, a veces te vas a la mierda con esas decisiones de tanto llevar a fondo y querer explorar tanto, que está bien, ¿entendés? O sea, yo creo que cuando toques ser padre de un adolescente, tenés que entender que vos también fuiste un adolescente. Y a mí, por ejemplo, no me pueden venir a mentir, ¿entendés? Cosas que yo sí hice de adolescente. Exactamente. Pero también es como ceder un poco, decir, te dejo hacer esto. Vos sabés qué está bien y qué está mal. Ponerle un chico que se ratea de la escuela, como vos lo hiciste. Vos Sí. lo hiciste. Yo sí, yo también. Creo que acá una vuelta nos rateamos todos en masa en este barrio, ¿no? Pero no, No, vos sí, decís, sí, no, yo lo hice. Es donde creo yo que en la adolescencia un padre, primero y principal, ¿hasta de qué edad queda un adolescente? yo creo que de los 13 para arriba, para mí. Después algunos meten 11, 12, para Hasta mí los de los 13. 17 De 13 a 18 sí son adolescentes. son adolescentes. Sí, Bueno, sí. entonces voy a hablar de los 13. Los 13 no tengo mucho recuerdo, pero sí en adelante, de la secundaria en adelante. 15 en adelante, ponele. Claro, porque yo viví mi adolescencia quizá de una forma muy diferente a la que la viviste vos, a la que la vivió Jackie. Eh, Quizá con golpes anímicos muy bajones, era Claro. muy bajonero, mal, o sea, todo me deprimía, todo me hacía mal, todo me lastimaba, por cualquier pelotude quería llorar, por cualquier cosa me dolía. Que justamente, claro, que justamente eso También. hablábamos hoy a la mañana con mamá de cuál es una de las virtudes que preguntaban, qué sé yo, que yo soy sensible, digamos, en una palabra, según mi mamá, no sé. Eh, Sabrá ella. Sabrá, mi mamá es mi mamá. Pero me golpeó por ese lado. A medida que yo voy entrando a la secundaria, empiezo a conocer otro tipo de gente, porque si bien yo durante toda la primaria, volvemos al tema del bullying, sufrí bullying, en la secundaria no. Me ayudó quizás salir de ese lugar, de salir de esos compañeros, conocer nueva gente que decía, no, al final sí hay compañeros copados que me ayudan a cambiar también un poco eso. Y empezamos a mandarnos cagadas, porque en la secundaria es donde yo siempre digo lo mismo, donde más se le tiene que prestar atención a un hijo es justamente en la adolescencia, cuando va a entrar a la secundaria, que hoy entran de más chico, el año que viene o el siguiente, a los 13 años, Ciro ya va a estar entrando a la secundaria, yo entré a los 15, y es donde uno empieza a conocer otro tipo de gente, otro tipo de vida que llevan los pibes. No son los mismos guachines, Ahí digamos, que los mismos nenes. como decía Jackie, también como que uno empieza a reconocer su carácter también. Claro, y empieza a formarlo por sobre Sí. todas las cosas, y ahí es donde uno conoce mayormente lo que es la droga. Mayormente se arranca siempre por la marihuana y después cada cual lleva un rumbo a veces muy... Primero empiezan con la marihuana. Primero empieza, ya parezco viejo, primero arrancan con la marihuana. Los pibes primero arrancan con la Pero marihuana, después están fumando cocaína. Claro, pero es el 90% de las personas arrancan por ese lado. Es así. Entonces un padre siempre tiene que estar atento a esas cosas. A mí me sirve de experiencia todo lo que yo viví durante mi adolescencia para verlas en mi hijo, que a mí no me pasa. O sea, si me pasás es porque sí, como vos decís, te la dejo pasar Claro. porque quiero, pero yo ya la pasé, ya lo viví. Y cuando yo quiero, te corto acá los límites. Tengo una educación a mi hijo muy chapada a la antigua. Y aparte de eso, saludo a los pibes de la 13, de la Escuela Media 13 de Hipólito Yrigoyen, acá en Loma de Zamora. El primer video está ponchado con chicos de la media 13, la cantera Sí. de la 13. Acá hay cantera de la 13. Vos no pasaste por la 13. Pero tu hermana sí. Mi hermana sí. Acá hay una base, la media 13 está presente, media 13 presente.
Y bueno, a eso me refiero, que hoy por hoy los padres, primero en principal le hablo a los chicos, de que nos vayan a ver, de 11, porque tenemos sobrinos que van a ver este coso. Tenés 11 a 17, 18 años, no lo pasás a tu viejo. Te dejan que vos hagas las cosas. Porque yo creía que a mis viejos los pasaba y mis viejos me dejaban que yo haga ciertas cosas. Cuando me querían cortar, me cortaban. Y yo hoy me doy cuenta que es así. Sabemos lo que están pensando. Sabemos lo que están pensando porque tuvimos 17, tuvimos 12, tuvimos 18 y ellos pasaron antes que nosotros y nosotros pasamos antes que ustedes. Claro. Ese es el tema, como volvemos a lo que decía Jackie, la adolescencia es eso, el cambio constante de donde vos te sentís como o con más confianza o a la vez te sentís, como decía Walter, depresivo, con ansiedad, que hoy en día se ve mucho más eso quizá que antes, hay como más presión social, o antes no se hablaba del tema. No, antes no se hablaba del tema directamente, para mí, ¿no? Claro. Desde mi punto de vista. Y yo tengo una adolescente en casa, o llegando a la adolescencia, Pisándola. que es bastante complicado, que no te quiere escuchar, principalmente. Dicen que no, que todo lo hacemos a propósito y que no le dejamos ser. Y es bastante... Ay, es frustrante, ¿no? Bastante frustrante. De esa parte yo te quiero frustrante. escuchar, yo te quiero ayudar, ¿viste? Yo te quiero ayudar para que no cometas estos errores. Por eso te digo que es algo muy propio, porque aunque vos le digas, ella va a hacer, o cualquier persona, ¿no? Cualquier que está llegando a la adolescencia va a hacer lo que cree que está haciendo correcto. Y ahí vienen las equivocaciones, las emociones, porque ahí te das cuenta que hay cosas que no te salieron como querías. Claro. Y te choca y estás mal o bueno, es muy... No, sí, obvio, es un tema larguísimo para hablar porque, como decía, también dijo Walter recién, que algo que me quedé pensando es que todos vivimos la adolescencia de una manera diferente, pero todos pasamos por el mismo proceso de cambios, de revolución. Ponele, por ahí vos eras un pibe más dado en su momento y cuando llegó la adolescencia te bajoñaste, te empezaste a sentir mal, empezaste a tener complejos. O en mi caso, ponele, yo era un pibe que siempre era tranquilo, hacía la tarea, me portaba re bien. Llegó la adolescencia y como que me desperté en un montón de aspectos y como que me hice más amigos. Salí de acá poner lo que yo siempre agradezco de mi adolescencia y la secundaria es la música. Yo salí de acá no, sin cada uno tiene gusto que quiere, ¿no? Lamentablemente. Pero poner, yo salí. Acá todo se escuchaba cumbia, se escuchaba cuarteto, cachaca, chamamé. Era la música con la que nos criamos. Mi viejo tenía ahí un estuchecito de unos rock que eran como que se escuchaba muy de vez en cuando y no fuerte. Eran para el Discman de mi papá, me acuerdo, Memphis la Blusera, rock country. Bueno, en fin, redondeando. En la adolescencia yo cuando empecé a conocer a otra gente, empecé a escuchar otra música, empecé a escuchar otras historias que no eran los de los pibes del barrio, gente que vivió otras cosas, otras experiencias y lo bueno de la adolescencia para mí fue eso. Lo feo, bueno, como te digo, uno sentía tanto y ponerle cuando alguien te rompió el corazón, te sentías para la mierda, ¿viste? Pero... esos amores... De adolescencia. No sé a quién ir porque... Claro, ¿quién sufrió más? Pero no, claro, el amor adolescente y cuando no lo conseguís, porque una cosa es sufrir cuando lo tenés. Claro. Y porque te rompen el corazón, porque te dejó por otra compañerita, y otra cosa es, que a mí me pasó, sentirse inferior porque una de las cosas, el desarrollo del cuerpo de una criatura, de un adolescente, no es el mismo que cualquiera. Claro. Por ejemplo, yo tenía a mis compañeros saliendo del 9º grado, porque en esa época se hacía hasta 9º grado, tenían barba los hijos de su madre y venían 2,5 metros. Y eran unos pibes adolescentes y teníamos toda la misma edad. Y tenían una barba de la gran 7. Y yo parecía una criatura salida del jardín. Yo parecía el jardín de infante. No tenía un pelo, era gordito. Mis compañeros ya eran flaco, alto, grandote. Le cambiaba la voz, tenían una nuez de Adán así. A mí hasta el día de hoy no me cambió la voz, porque a veces se me viene el gallo, a veces se va. O sea, mi voz es un desastre. Esta voz es forzada con efectos. Él en realidad habla como un niño de 12. Exactamente, porque si yo me pongo a hablar... Hablaba como buena nota. No, pero sí, es verdad, los cambios pasan y te empieza a gustar una chica. En mi caso, me empezaron a gustar algunas chicas y esas chicas estaban con los chicos que ya eran prácticamente hombres. Claro. No se fijaban en una criatura y es así, y lo mismo pasó en la secundaria, hasta que una vez una sola chica, recuerdo, yo esto lo hablo acá porque lo hablé en casa, exactamente, una de mis compañeras me dijo que yo era de un buen ver. O sea, que me veía bien. Qué linda palabra. No fue yo la estoy poniendo porque no fueron las palabras de esa piba, sino que fueron otras.
usadas en esa época, que ahí es donde me da como el clic en la Está bueno cabeza. que dijo, Sí, Estás factible. no. Es como, Ciertas cosas que, estás bueno, para el crimen, pa. y teníamos 16 años, y ahí fue donde a mí en la adolescencia me hace el clic de decir, yo sí puedo conquistar a una chica, pero de los 13, que es donde te empiezan a gustar las chicas, hasta esa edad de los 16 fueron 3 años, que la padecí, la sufrí mal, porque las chicas que me gustaban estaban con otros chicos. O sea, la sufrís por ese lado de que sos feo, de que sos gordo, de que te autodiscriminás cuando te Me está autodiscriminan describiendo. también. Siento que me está describiendo. Cuando te discriminan, te autodiscriminás Sí. también y te crees esas cosas. Esa chica me dijo eso no, me dijo esas cosas y es donde empieza a cambiar, que es donde empezamos a ir al gimnasio. Bueno, que empezamos a ir, fuimos los tres juntos al mismo gimnasio, los tres hicimos Kung Fu, no sé cuánto tiempo, pero lo hicimos. Varias cosas hicimos los tres. Jugamos hasta la pelota, o sea, la Jackie se agarraba las piñas, me defendía un montón de veces. Tiene 3 pibes. Me defendían un montón de veces, o sea, tenemos un montón de historias los tres juntos. Somos los tres En la primos. adolescencia Y encima. en la adolescencia Mirá. también. Entonces eso es lo que cosa, el amor, el no tener el amor, o sea, o no tener ese que creemos que es amor, porque no es amor. No, El amor lo encontramos después o quizá cuando somos par y tenemos a nuestra primera criatura. Encontramos el verdadero amor y el amor de la pareja que tengas al lado en ese momento. Claro. Es así, por eso digo, la adolescencia es muy complicada, porque es sufrir. Las chicas cuando sufren porque le rompen el corazón de que el primer noviecito las dejó por otra compañerita quizá de un mejor ver y se sienten mal, y los que no conseguimos justamente a esa compañera, a esa noviecita de ese momento, Claro, o sea, porque nos sentimos menos. los que sufren del que tuvo el amor y lo perdió, y a los que pobres, los que no lo tuvieron, que lo feo, la mayoría tuvimos muchos de eso, creo. Desde el primario que uno tiene la chica que soñaba y no tuvo. Claro. Después, bueno, después llegan pobrecitas las que no perdonan nada, como mi esposa. Gracias a Dios estoy casado. No, pero Como la llega. mía. Llegan, ¿viste? Llega el momento donde uno... Es eso la adolescencia también, ¿viste? Hoy en día, a ver, que me gustaría que nos comenten igual esas historias de Sí, amor, ¿no? la verdad que sí, estaría Es bueno. algo para hablar el programa que viene. ¿Vos tenés historia de amor de adolescente? Tengo muchas. Tengo 3 pibes, no sé qué me... Tengo muchas, pero Yo soy adolescente, Pero dice. no quiero hablar de mí, quiero hablar No de la quiero adolescencia. Listo. mi vida personal. Se reserva el derecho a no responder. Y más que nada esto sirve también para que entendamos. Los chicos están entrando a la adolescencia, no nos carguemos con eso, porque muchas decisiones que tomen, por más que vos hagas lo que hagas, lo van a volver a hacer. Es como que yo me tomo de ahí como para tomarme un respiro, porque sé que a mí me faltan 7 años, o un poquito menos, pero tengo esa tranquilidad. Pero me imagino lo que le están respirando en la nuca, como en el caso de ustedes, están con eso, pero chicos, perdónense. Lo que hicieron en la secundaria puede que sus hijos no lo vuelvan a repetir. Claro. No, esperemos que no. O sea, Pasa que- esa es la idea. Esa es la idea. La idea es esa, es que no vuelvan a... Que no, cometan no sus propios pasen errores. esos Claro, errores. y lo van a hacer, entender sus propios errores. Lo bueno es que ustedes pueden estar presentes, puedan estar y acordarse que ustedes también lo fueron, que fueron pesados, que fueron densos, que fueron deprimidos, callados, como te toque, ¿entendés? La adolescencia es eso. A mí me gustaría preguntar, el que está pasando por la adolescencia, ¿cómo hace para que tu hijo te escuche? ¿No? Claro, sí, Porque el padre que está transitando la adolescencia del hijo. que está tratando de decirle, mira, no estás yendo por un buen camino, pensá en el estudio, como decía Walter, o viste que mayormente ahora vamos a hablar de eso, Sí. vamos a convertirnos nuestros padres mismos. Somos nuestros padres. Sí, y vamos a querer hacer las cosas distintas con ellos. Obviamente que ponerle de mi parte, soy bastante permisiva para cómo eran mis padres, Claro. para el tema de que tenga la confianza para hablar conmigo de ciertas cosas que por ahí yo en mi momento no hablaba con mis padres porque eran muy rectos y había cosas que no se podía hablar directamente. Había mucho tabú en esa época para Demasiado. nosotros. Hoy en día capaz que se puede hablar, ponerle de sexo, de cuidados, todo eso con los chicos. Pero antes no sabía, o sea, nosotros tuvimos la charla que tuvimos con nuestro viejo de ese tema, fue bastante cruda porque era como más tosco, ¿viste? Hoy capaz tenés más cosas, más herramientas para tocar. Claro, Lo bueno de que fue crudo fue de que les entró bien en la cabeza, ¿no? Sí, porque gracias a eso, gracias. No tenemos enfermedades y muchos hijos en la adolescencia, desde adolescentes. Yo no escuché a nadie. Me consuelo con eso. Yo fui esa de las que creía que estaban muy equivocados y que me tenían presa
Eso sí, hay que acusarlo, la gente que sepa. De que muchos de nuestra edad recibieron información de educación sexual de distintas maneras, claro. Y muy equivocada. Yo me acuerdo textualmente. La parte esa de que aprendemos con nuestros compañeros o compañeras de colegio, que es lo peor que hay, porque en realidad ellos están tan perdidos como nosotros en esa época. Creen que saben, y porque escuchan de otras personas, pero en realidad no saben nada. Por allá viene un compañero, yo una vez vi un clítoris. Yo, sí. O yo vi un cómpulo. Estaba mirando la oreja. Era la oreja. No, pero claro, ustedes adolescentes no le hagan caso a ningún adolescente que les quiera dar consejos. Claro. Escuchen a su viejo, pregunten, sáquense ese tabú. Madres y padres que le da vergüenza hablar de esos temas con los hijos, háblenlo, porque si no lo escuchan de vos, no lo van a escuchar de nadie. Exactamente. Sentate, si están en edad, tomate unos mates, tomate un té, una coquita fría. ¿Qué sabes vos? Primero escuchalo, ¿qué sabes vos de este tema? ¿Qué estás informado? Y ahí corregirlo, si está bien, si está mal. Que no cometa nuestros mismos errores es lo principal. Yo como gracias a esa charla que... No, estoy así de contarla, boludo. Pero creo que me bajan el canal de YouTube si lo llevo a contar. No sé, bueno, Sí, pero... O sea, si no lo escuchan ustedes, no lo va a escuchar a nadie. Igual no va a escuchar a nadie el adolescente prácticamente, pero algo se le va a grabar. Sáquense la vergüenza, háblenlo, sean compañeros, sean eso. Y sobre todo, como para ir cerrando este tema, no se culpen por lo que hoy somos, por lo que hicimos en la adolescencia, porque en la adolescencia todos fuimos pelotudos, en la adolescencia todos nos equivocamos, en la adolescencia todos cometemos errores que hoy en día estamos pagando las consecuencias, ¿entendés? Así que no te sientas mal, no te sientas culpable y avanzá, en la vida se trata de avanzar. Te mandaste la cagada, no hay vuelta atrás, hay que seguir, mandale. Aguacha pelada, dijo Walter. Así que con esto quiero darle, no sé, si están para cerrar, agregar algún tema más de la adolescencia. No, sí, los padres, informarnos, ¿no? En general, yo también tengo que informar un montón, más allá de que tengo un hijo, 33 años, y una cierta experiencia de vida, no quiere decir que yo me la sé toda, sino que informémonos sobre sexualidad por sobre todas las cosas con los chicos, con las criaturas, con los adolescentes y demás, para poder enseñarle a nuestros hijos, porque hasta ayer tuve un caso de que mi propio hijo me preguntó ¿para qué es una toallita femenina? Me di cuenta que no tengo la capacidad de agarrar y explicarle bien cómo corresponde justamente ese tema, porque se me caía la cara de vergüenza por la crianza y el tabú que yo tuve con mis propios viejos. ¿Algo más por eso? No, yo por mi parte soy una persona que hablo todo, no me callo nada, y capaz que de la otra parte no quieren escuchar porque le da un poco de vergüenza, pero le digo, tranquila, calmate, que vamos a hablar de este tema, hay que hablarlo, y que ya si se lo hablan en el colegio, primero tenés que saber de mí, que es que pasé por esa experiencia y puedo contarle mejor las cosas y para que ella se cuide, para millones de cosas también. Y vos también ir aprendiendo constantemente para Obviamente, como dijo el muchacho. Sí, aprendemos día a día y creo que de los errores aprendimos un montón de cosas y de los errores tratamos de hoy no cometerlos y tarde o temprano maduramos. Claro. Llega el momento donde maduramos, donde crecemos, la adolescencia pasa, la adultez pasa, así como pasó la niñez, como pasa toda la vida. Así que no se alteren, no se desesperen. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos gustaría escuchar sus historias de amor de adolescente, nos gustaría escuchar su crianza, lo que tuvieron que pasar en la adolescencia, todo. Así que bueno, lo esperamos en los comentarios. No se olviden suscribirse, seguirnos en TikTok, Instagram, todo lo que vamos a dejar los links en la descripción. Así que con esto le damos fin al cuarto 10 de hoy, muchachos. Muchas gracias. ¡Mua!